capítulo 4, versículo 13. Gloria a Dios. Gracias. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Ya que lo tenga, ¿qué le parece si en ese mismo sentir que hemos tenido de la palabra, de la alabanza, oremos para que la palabra sea manifestada a través del Espíritu Santo? Dios, gracias por este tiempo. Hemos cantado Exáltate, porque nosotros reconocemos que hoy venimos para exaltar tu nombre, Señor, para adorarte, para glorificarte. Gracias por mis hermanos que se dieron cita independientemente de las labores del día, de los compromisos. Señor, nosotros hemos entendido que el mejor y mayor descanso es estar aquí en tu casa. Por eso te adoramos y te exaltamos y te pedimos que hoy tu palabra toque nuestro ser, nuestro corazón, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Primera Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tome su lugar, por favor. Gloria a Dios. Bueno, iglesia, hoy vamos a ver un tema, algo interesante que yo creo que nos va a ayudar mucho. ¿Cuántos de aquí son personas ocupadas? A ver, levanten la mano. Realmente ocupadas, que digan: no, pastor, yo me levanto a las 5 de la mañana y me duermo a las 2 de la mañana. Perfecto. Pues el tema es para nosotros, por eso le he titulado a este sermón: no te preocupes, mejor ocúpate. Ese es el tema que hoy vamos a ocupar. No te preocupes, mejor ocúpate. Y bueno, para poder entender estas palabras que Pablo le escribe a Timoteo, hay que entender cuál era la situación que estaba viviendo Timoteo. Timoteo era un pastor joven. Fíjate que la juventud en los tiempos bíblicos, incluso una persona que ya tenía 40 años, se consideraba una persona joven. Entonces, si por ahí usted tiene 40, 45 años, diga: estoy todavía chavo, ¿verdad? Sin problema. Y entonces, este pastor era discípulo de Pablo. Si tú has leído el libro de los Hechos, tú vas a encontrar que llegó a acompañar a Pablo a parte de sus viajes misioneros. Timoteo venía de una mezcla un poco controversial, mezcla que le costó ser atacado por algunos judaizantes, porque él venía de un padre griego y una madre judía. Sin embargo, cuando tú lees el contexto de las dos cartas, vas a encontrar que Timoteo fue formado por su abuela y su madre. ¿Qué quiere decir esto? Que Timoteo no tuvo un padre que lo formara, un padre que lo capacitara, que lo guiara. Y esto lo sabemos porque la Biblia, hermano, siempre impera la persona que tiene la línea de autoridad. Y en este caso, aunque la escritura menciona que su padre era griego, pero Pablo enfatiza que Timoteo fue formado a través de la escritura por su abuela Loida y su madre Eunice, dos mujeres de Dios que lo formaron, hermano. Eso provocó que, a pesar de su contexto familiar, Dios lo llamara. Fíjate, lo llamó, no a cualquier llamamiento, lo llamó a ser un pastor, un predicador. Entonces, dentro de esos viajes misioneros, cuando Pablo dirige estas cartas a Timoteo, Timoteo se encontraba en un lugar que se llamaba Éfeso, donde él estaba pastoreando, hermano. Esa ciudad de Éfeso era una de las ciudades más avanzadas de ese tiempo, hermano. Por ende, había mucha mezcolanza de culturas, religiones, etnias, etcétera. Entonces, Timoteo, al ser joven, como bien lo decía, comenzó a ser atacado, hermano. Entonces, el problema de Timoteo, que como usted y yo, al ser un humano, porque no, los pastores no somos robots, somos seres humanos, hermano, algunos más sentimentales que otros más asentimentales, hermano, pero no somos robots. Entonces, pues él sintió ese ataque
Y si tú has leído bien las dos cartas, incluso en la segunda carta, Pablo le dice, aviva el fuego que hay en ti. ¿Por qué tenía que Timoteo avivar el fuego? Porque había provocado, hermano, que el ataque de aquellos que no creían en él porque estaba joven, por el contexto donde venía, porque muchos lo minimizaban, eso provocó que Timoteo comenzara a desanimarse. Y no solamente del ministerio, se estaba desanimando de la propia vida. Porque como era joven, pues quizá muchos lo menospreciaban, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una vez, recuerdo que yo comencé el pastorado, ya llovió, pero chavo. Entonces, ahí por ahí de mis 19 años, recuerdo que fui a ver un matrimonio. Una, tenía 19 años. Dos, no estaba casado. Tres, tenía también poco tiempo en el evangelio, aunque usted no lo crea, hermano. Porque pues por la gracia del Señor, el Señor me levantó rápido, hermano. Entonces recuerdo que en esa consejería, como que no le gustó mucho al varón lo que le dije, porque pues la verdad, de acuerdo a la Biblia, no a mi experiencia, a la Biblia, pues siempre he dicho que la Biblia no se equivoca porque es la palabra de Dios. ¿Amén? Le dije pues a través de la Biblia, pues que era un zángano, la verdad, era un flojo, un mantenido. Entonces eso no le gustó, obviamente, pues a ningún hombre le va a gustar que otro le diga flojo, ¿no? Y más que lo agarré en su sillón a las 3 de la tarde con unas palomitas, pues peor, ¿no? Entonces, no era jubilado, él tenía sus 35 años en ese tiempo, recuerdo que me dijo, bueno, al fin de esto, hasta me cambió el usted por el tú, porque estaba enojado, y me dice, tú, a ver, tú, jovencito, ¿qué me vas a venir a enseñar? Tú no estás casado. Ahora, la Biblia no enseña que Timoteo estuviera casado, no lo sabemos, porque no lo dice la Biblia, hermano. Incluso su mentor Pablo, según se entiende, en un tiempo pudo haber sido casado porque él era miembro del Sanedrín, pero ya en el tiempo de Jesús, que Pablo ya era el apóstol, él mismo, en la primera carta a los Corintios capítulo 7, él dice que él no era casado, hermano. Entonces, aquí no estamos hablando de una cuestión basada en la experiencia, estamos hablando en el llamado, en la gracia que Dios ha otorgado a sus hijos. Porque déjeme decirle que usted que está aquí y su servidor, por la gracia de Dios, contamos con un llamamiento, contamos con que Dios nos ha escogido. Y la Biblia sí lo dice, que lo débil del mundo tomó Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Dios es bueno, ¿eh? Yo recuerdo que ese varón pues se me ofendió al grado que dejó de asistir a la congregación porque pues me veía inexperto y le dije flojo, pues dijo jamás me vuelvo a parar. Y no voy a negarlo. Obviamente, 1 Timoteo 3, si usted lo ha leído, los requisitos de un pastor, dice la Biblia que un pastor no debe de ser neófito. Yo reconozco que yo era neófito y cometí varios errores, como a la mejor, todavía luego se me va la señal, hermano. Pero fíjate que aquí el punto al que quiero llegar es que también Timoteo tenía sus problemas, tenía sus luchas. Entonces, cuando uno se acerca a su mentor, a su pastor o a un líder o a alguien para pedir una consejería, pues obviamente esperamos, ¿no? Las mejores palabras de motivación, ¿sí o no? Que te digan, no, pues tú puedes, échale ganas, ¿no? Pastor, lo dejo, déjalo, no va a pasar nada, ¿no? Algunas creyeran eso, ¿no? Pero el consejo que da Pablo no es un consejo basado en la experiencia, tampoco es un consejo basado en la motivación. Lo que yo observo es que es un consejo basado en la sabiduría bíblica. Porque yo encuentro aquí, hermano, dos puntos que hay que resaltar. El primero, no todo consejo edifica. ¿Estamos de acuerdo, hermano? No todo consejo edifica. Salomón, en el capítulo 4 de Proverbios, dijo, retén el consejo, guárdalo, porque es tu vida. Entonces, hay consejos que no necesariamente vienen dotados con la sabiduría divina, y esos consejos te pueden incluso alejar de Dios, hermano. Como también Salomón dijo en el Proverbio 3, no seas sabio en tu propia
opinión. Pero también hay consejos que te acercan a Dios, que a lo mejor no van a venir sazonados con lo que muchas personas quieren escuchar, porque mira, yo como consejero, porque aparte de ser pastor, pues aconsejo personas constantemente, yo he encontrado un común denominador. Muchas personas no necesariamente les gusta escuchar un consejo, hermano, basado, ahorita lo vamos a ver, en una exhortación, ¿estamos de acuerdo? O en la palabra. Normalmente hay personas que quieren escuchar el consejo basado en sus ideales. Y cuando alguien les da ese consejo y no comulga con sus ideales, de repente dice, no, como que ya no me gusta lo que el pastor me está diciendo, incluso hasta dice, no, pues mejor me voy a otro lado, o busco otro consejero, o me voy con el otro pastor, porque no me gustó lo que él me dijo. Entonces, yo no veo aquí un sermón de motivación donde Pablo le dice, Timoteo, levántate, échale ganas, tú puedes, estás chavo. No, hermano, no le dijo eso. Fíjate cómo le dice, hermano, cómo va trazando la escritura. Si tú lees el contexto de este capítulo, Pablo le dice, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Y le dice, si no sé ejemplo, fíjate cómo le dice, sé ejemplo. Pablo no se centra en lo que los demás le están haciendo a Timoteo. Pablo se centra en Timoteo. Esto es interesante, ¿eh? Porque a veces, normalmente cuando tú y yo estamos ocupados en algo, ese es el segundo aspecto. Primero mencioné el consejo, después hablo de la ocupación, es lo mismo. El que estés ocupado no necesariamente quiere decir que estés enfocado. Escúchalo, ¿eh? No necesariamente quiere decir que estés enfocado. Hay personas que están sobreocupadas, llevan un estilo de vida de mucho activismo, pero no hay producción, no hay crecimiento. Las cosas no cambian, pero estás ocupado. Y el problema es que la vida sigue, mira, los años pasan. Y ahí tienes personas que incluso hasta ya están desanimadas de la vida cristiana, del matrimonio, del trabajo. ¿Por qué razón? Porque sí están ocupados, pero no están ¿qué? Enfocados. Entonces, hay personas que están ocupados, pero a la vez están preocupados. Entonces, Pablo entendía cuál era el problema. Fíjate, el problema era que la iglesia que pastoreaba a Timoteo, la iglesia donde él predicaba, servía, oraba por ellos, les aconsejaba, varios lo desestimaban, varios hermanos. Y decían, no, te chavo, como ese hombre, ¿no? ¿Qué me vas a enseñar, no? Estás joven. Entonces Pablo el consejo, fíjate, el consejo no fue, ay, págales mal por mal, no. Fíjate lo que le dice. Vamos por favor incluso al versículo 16. Fíjate lo que le dice. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo le dijo? Ten cuidado de los hermanos. Ten cuidado de las chismosas. Así le dijo. Ten cuidado de los que se la pasan criticándote. Así dijo. ¿Cómo dijo? Ten cuidado de ti mismo. Fíjate, aprende esto, hermano, y más si tú eres un servidor, un líder. El mejor consejo que tú puedes dar apela al levantamiento de la propia persona. Ese es el punto. Si tú te centras, por ejemplo, hay personas, pastor, yo me quedo de la iglesia porque aquí los hermanos no tienen amor. No te centres en los hermanos. Preocúpate, ¿qué? Dile al lado, preocúpate por ti. Ahora, estoy hablando en este contexto, ¿eh? No estoy diciendo que no pegues al hermano, que no ames al hermano. No, yo estoy hablando de este contexto, de este tema. ¿Sale? Estoy hablando de este tema. Pues no voy a salir de aquí y diga, el pastor dijo que ignore a la hermana. No me refiero a eso. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. Hay personas que están ocupadas, pero a la vez están preocupadas. No duermes, te estás tronando los dedos. Tienes mucho trabajo, es más, tienes buen dinero,
pero estás preocupado. Tienes un matrimonio, pero estás preocupado. Tienes hijos, pero estás preocupado. Vienes al templo, pero estás preocupado. Entonces, eso quiere decir que yo no me estoy ocupando en lo que realmente me va a traer crecimiento. Porque cuando tú estás enfocado, escúchalo, enfocado, es difícil que realmente estés preocupado. Pero puedes estar ocupado, pero también preocupado, hermano. Entonces Pablo, en vez de aventarle leña al fuego, ¿no? O limón a la herida y decirle, no, Timoteo, pues deja que se larguen de la iglesia, que se vayan. No, le dice, a ver, espérate, vamos a entrar en materia. Timoteo, número 1, ten cuidado de ti mismo. Eso me enseña algo, hermano. Cuando yo creo que el problema está en los demás, lo primero que tengo que hacer no es revisar cómo están los demás, es revisar cómo estoy yo. Porque esa es una verdad. Fíjate, no lo digo con orgullo, esto fue una vergüenza, no conocía del evangelio, estaba desenfrenadísimo, siendo un adolescente, un joven, desenfrenado, hermano. Lamentablemente me expulsaron, no le voy a decir de cuántas, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando tenía bajas calificaciones, yo le decía a mi mamá o a mi papá, bueno, sobre todo a mi mamá, la verdad que me preguntaba era mi mamá, ¿no? Y me decía, oye, ¿pero por qué? Yo, no, es que esa maestra es bien grosera. No, es que ese maestro es bien raro. Lo veo hasta raro, ¿no? No sale del Estadio Azteca, ¿verdad? Así le decía. Lo veo raro. Y un día, hermano, sin saberlo, fíjate nada más a qué nivel llegó. Pero esta lección, fíjate cómo la atesoro, no paró mal. Ahora, gracias a Dios, conociendo el Evangelio, esa lección algo me enseñó y me marcó de siendo un adolescente, un chavo. Porque un día yo estaba en mi salón y me habla, llega el orientador, me dice, Noguera, porque así me decía, te hablan en la dirección. Nunca me imaginé que voy llegando, no me dieron un citatorio, no me avisaron nada. Que estaban todos los profesores reunidos, mi papá y mi mamá, no me la esperaba. Entonces me sentaron y me acuerdo que me empiezan a decir, a ver, ¿tú qué andas diciendo que yo esto? Otra maestra, a ver, tú que yo soy bien jetona, ¿no? Que yo soy bien grosera, ¿no? Y yo que soy esto. Y dice, bueno, delante de tus papás, hoy te decimos que lamentablemente le hemos dado de baja y que me expulsan de esa escuela. ¿Quién era el problema? Era yo, hermano. A veces en la vida, hermano, normalmente en las consejerías el problema son otros, la esposa, el problema es la esposa, el problema es el esposo, el problema son los hijos, el problema, pastor, es mi líder, el problema son los hermanos, el problema es el servidor, es más, el problema, pastor, es usted. Siempre vamos a haber culpables, porque esto es natural del hombre desde el Génesis. Véalo en Adán, ¿qué dijo Adán? Ya se la sabe, se la sabe. La mujer que me diste, desde que el hombre pecó, fíjate, el primer hombre de la tierra, que está sustentado en la Biblia, no una teoría preadámica, el hombre que la Biblia dice, se justifica ante Dios y le dice, la mujer que me diste. Entonces, normalmente, cuando una persona no está enfocada, ¿qué es una persona enfocada? Es una persona que tiene cuidado de sí mismo. No siempre vamos a tener nosotros la razón. Y esto es lo que me está enseñando Timoteo, esta carta tan preciosa, me está diciendo, Enrique, cuando tú tengas un problema o estés ocupado en algo, siempre que estés ocupado en algo, debes de meditar cómo estás tú. Y después vas a pensar cómo están los demás. Si yo estoy teniendo un problema con mi esposa, antes de ver, pues ya se volvió histérica, es una tóxica,
ya no la soporto, es una celotipia, ¿no? Y todo lo que tú saques, ¿no? Que varios aquí hasta se agachan, algo así, ¿no? Antes de que digas eso, primero analízate tú mismo y empieza a ver tus defectos. Igual en la iglesia, ¿eh? Pastor, ¿por qué no apoya? Pues apoya tú. Pastor, no hicieron el lazo, hazlo tú. Pastor, es que los hermanos son bien pichicatos, pues da tú. Pastor, es que los hermanos son bien chismosos, pues tú sé serio, sé solemne, sé prudente. Ese es el punto. Ten cuidado de ti mismo. Por eso, lo que me impacta, lo increíble de este consejo tan más pertinente, aunque obviamente es a un pastor, pero si lo aplicamos a nuestro estilo de vida, Pablo, bajo este consejo lleno de sabiduría, de dirección espiritual, de paternidad espiritual, de pastoreo, pero independientemente de todo ello, basado en la dirección del Espíritu Santo, Pablo aconseja a Timoteo y le dice, para que tengas cuidado de ti mismo, yo te tengo que aconsejar que hagas 3 cosas. 3. Y no lo dice el texto. Entre tanto que voy, ¿cómo le dice? Ocúpate. Diga conmigo, ocúpate. ¿Y en qué? Dice, ocúpate en qué? En 3 cosas. Lectura, exhortación y enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. Ahora, lo primero que quiero resaltar antes de ir a definir estos 3 aspectos de este consejo es que Pablo primero menciona estas acciones en el orden que deben tener. Primero lees, ¿estás de acuerdo? De la lectura vas a aprender a exhortar y de la exhortación vas a aprender ¿qué? A enseñar, porque son 3 cuestiones que tienen 3 significados totalmente diferentes. Hay personas que no saben exhortar, y ahorita vamos a definir qué es exhortar, porque no tienen conocimiento de la palabra. Y mucho menos hay personas que van a saber adoctrinar si ni siquiera ellos han sido adoctrinados. Te voy a decir algo, que yo conozco personas que pueden tener 15, 20 años de cristianos y no son cristianos adoctrinados. Entonces vamos a empezar a delimitar y a enfatizar estos 3 consejos. Por eso yo le titulé, no te preocupes. ¿Mejor qué? Ocúpate. Ahora te vienes preocupado por algo, estás aquí. Ahora, ¿quién de aquí alguna vez no se ha preocupado? Todos los que estamos aquí, incluyendo a su servidor, sabemos qué es la preocupación. La verdad. Pero ¿cómo entonces yo puedo darle ese giro de 180 grados a la preocupación por una ocupación? Pero no es una ocupación, escúchalo, momentánea. Hay personas que, si tú me dices, por ejemplo, ¿quién de aquí va al gym? ¿No? Hay quien dice, no, va a empezar de criticón el pastor, ¿no? 120 kilos, ¿no? Y voy al gym, ¿no? Perfecto. Pero bueno, fíjate, yo me he encontrado personas que de repente te dicen, no, es que yo voy al gym, ¿no? Porque solamente yendo al gimnasio me desestreso. Ahora, claro que el ejercicio pues tiene bondades. Yo no lo hago, no le voy a decir que yo voy al gimnasio, porque yo le mentiría. Es más, no me gusta ir al gimnasio. Las pocas veces que llegué ahí fue debut y despedida porque en la noche no soportaba el dolor. Hay quien luego dice, no, pastor, pues yo voy a ciertas terapias. Fíjate, gente que va al yoga. Ni siquiera sabe el contexto, pero va al yoga. No, es que ahí en el yoga, ¿no? Ya hasta me acuerdo que soy soltera, ¿verdad? Así dice. Así es su yoga. Ahora, no estoy diciendo que el ejercicio sea malo. Incluso Pablo también le dice
a Timoteo, porque debes de ejercitarte para la piedad, porque el ejercicio corporal, nunca dijo Pablo que no servía, claro que sirve, pero fíjate cómo lo dice, para poco es provechoso, pero la piedad para mucho. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes tener actividades recreativas, irte al parque con tu familia, irte al Six Flags, irte al cine, ir a hacer ejercicio. Pero si crees que eso es un sustituto para que tengas lagunas de horas, donde solamente en esos momentos te sientes bien, entonces tú estás viviendo una vida preocupada. La vida cristiana no es así. La vida cristiana no es por lagunas. La vida cristiana no es así. La vida cristiana, fíjate, dice la Biblia, que el favor de Dios dura toda la vida. No sé si me entendió. El favor de Dios dura toda la vida. No quiere decir que hoy Dios no me favoreció, por eso voy a estar amargado, y mañana sí me favoreció, por eso voy a estar contento. No, hermano, la vida cristiana sí va a tener problemas, sí va a tener luchas, sí va a tener dificultades, pero nunca se te debe de olvidar que a pesar de todas ellas hay una fuente que salta para vida eterna y es el Rey que vive en usted y vive en mí. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Entonces, no es un discurso motivacional, simplemente Pablo lo aterriza a tres conceptos. El primero, ocúpate en qué? En la lectura. Dile al hermano de al lado, ocúpate en la lectura. Ahora, ¿qué lectura? Harry Potter. Porque hay quien se ha aventado la serie de Harry Potter, Señor de los Anillos. O sea, está bien que te guste la lectura, lo épico, lo fantasioso, lo que tú quieras. Pero hay personas que se han aventado toda una enciclopedia de todas esas fantasías y pregúntame si una sola vez han leído la Biblia. Pregúntame. Ahora, ¿por qué Pablo, en vez de decirle, Timoteo, estás desanimado? Sí, échale ganas, tú puedes. No le dijo así. Le da uno de los consejos más importantes, tanto para usted y para mí. ¿La lectura de qué? De la Escritura. Obviamente en el tiempo de Timoteo, todavía no se cerraba la Biblia, es claro. Es más, no se había escrito el Apocalipsis. La carta a Timoteo se escribe más o menos del 64 al 68 aproximadamente. Apocalipsis se escribe casi a finales del primer siglo, por el 97, 99 aproximadamente después de Cristo. Estamos hablando de un periodo largo, todavía la Biblia no estaba cerrada, no la tenían un iPhone, ¿no? No la tenían una tableta, no un iPad. No se había cerrado, pero había escritura. Había escritura. El día domingo recordamos el llamamiento de Josué, ¿se acuerda? Y fíjate, todavía en el tiempo de Josué no había tanta escritura que se había desarrollado, porque apenas Moisés acababa de morir y había escrito el Pentateuco, y algunos historiadores dicen que el libro de Job. ¿Y qué le dijo? Nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que pongas por obra todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino. Ahí está. ¿Qué es tener cuidado de mí mismo como cristiano? Porque obviamente estamos hablando de una vida cristiana, una vida cristocéntrica. ¿Qué es tener cuidado de mí? Tener cuidado de mí, en primer lugar, hermano, es someter mi vida a la Escritura. Eso es lo importante. Hay iglesias y de veras que tienen gente, les hablan fantasías. Y ahí están. Les hablan enajeneces y ahí están, hermano. Usted y yo tenemos la gracia, porque todo es por gracia de Dios, no es por la habilidad de ningún pastor, de ningún hombre, sino es la gracia de Dios que está en nosotros,
que somos una iglesia que todo lo que hemos predicado, si usted ha venido aquí desde que se ha congregado, yo nunca le he hablado de mí, de mis fantasías, de mis patoaventuras. Siempre el fundamento es la palabra de Dios. Entonces, le está diciendo, Timoteo, en vez de que estés preocupado, ¿qué están hablando mal de ti la iglesia? Mejor te recomiendo esto, ocúpate en la lectura. Aquí la pregunta seria, obviamente no levante la mano. ¿Qué tanto estás ocupado en la lectura? La lectura, hermano. ¿Qué tanto? Porque ahí está el consejo. No se te debe de olvidar. Fíjate, hay gente que prefiere ir con un psicólogo, no sé si que esté mal, pero eso no va a sanar tu corazón, eso te va a ayudar. Porque te lo vuelvo a repetir, hay cuestiones que ayudan, pero no cambian. Porque el único cambio que tú y yo hemos tenido, hermano, es Cristo. Estaba viendo hace tiempo, no es de ahorita, pues se me quedó muy grabado. Ya ve que yo soy muy de escuchar salsa cristiana, bachata cristiana. Soy muy fan de la salsa cristiana. Entonces, dentro de que ya ve que ahí en el YouTube pues, se van cambiando los videos, sale Juan Luis Guerra, este célebre hombre que es cristiano, pero sale una entrevista. Entonces, porque acababa yo de escuchar una canción muy bonita que él escribe, la hace así como un bachata y se llama No necesito pastillas para dormir, lo único que necesito es a Cristo. Entonces, de ese video sale la entrevista y me quedo, era la madrugada. Entonces estaba viendo. Y le pregunta, oye, muchos artistas en su buró tienen pastillas para dormir, porque de ahí viene la connotación, de dónde surgió esa alabanza, esa enseñanza. Y él dice, efectivamente, yo incluso las utilicé mucho cuando no conocía el Evangelio, yo ya era muy famoso. Y dice, ¿qué es lo que tú tienes en tu buró? Y dice, lo único que tengo en mi buró es lo que provoca que yo duerma muy bien todos los días. Y no porque leyéndola me quede dormido. Porque hay quien, fíjate, chistoso, están viendo El Señor de los Cielos, temporada 1000, ¿ah? Creo que ya va en la 1000, ¿no? Temporada 1000. No se duerme. Le agarran la Biblia, ¿no? La abren. Y todavía muy espiritual, el Señor, háblame hoy. ¿No? Le soplan el polvo, ay, ¿no? Ay, aquí había uno de a 500, ¿no? Ahí lo guardé. Lo limpia con un trapo. Y empieza a leer Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y empieza. Y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, y siempre 3 versículos de la Biblia. Fíjate, fíjate. Pero el Señor de los Cielos, temporada 49, 2 de la mañana, bien clavado, ahí hay un problema. Por eso, cuando viene el día de la preocupación y la angustia, no sabemos qué hacer. Porque no estamos ligados a la primer fuente de conocimiento y la única que hay que te enseña cómo Dios en cualquier circunstancia siempre va a estar contigo. Entonces Juan Luis Guerra dice, ¿qué tengo en mi buró? Una Biblia. Y más que una pastilla, más que un antídoto, más que un psicólogo, la Biblia llena el alma, llena el corazón, llena la mente, porque gracias a la Biblia sabemos que hay un Dios que todo lo puede. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, lo primero, hermano, una Biblia. La Biblia debe de ser el valor más importante. Es el mejor tesoro que puedes tener en tu casa. Fíjate, si nosotros tenemos unos tenis valuados en 1,000 pesos o 1,500, pero tenemos una Biblia de esas del misionero, ¿sí las ha visto?
Digo, no estoy diciendo que esté mal, dice lo mismo, es la palabra. Pero de repente, oiga, pastor, consígame una Biblia así. ¿De cuánto, hija? No hay una de 80 o de 100 pesos. Ese es el tesoro que le das a la palabra, ese es el valor, hermano. No, la Biblia. Y siempre he dicho, en mi biblioteca, en mi armario, en mi buró, debe de haber una Biblia bonita, una Biblia que valore, una Biblia que lea, una Biblia que atesore, porque eso que tengo en la casa vale más que el oro y la plata, porque a través de ese libro hermoso conozco al Dios que transformó mi vida. ¿No se merece otro aplauso, mi Señor? ¿No? Entonces, ¿en qué debe de ocuparse? En la lectura. No el TV y notas, todavía sale esa. Y le hicieron. Pero la Biblia. Segundo consejo, ¿en qué debe de ocuparse? En la exhortación. Primero leyó, después exhorta. Porque hay quienes son re buenos para exhortar, pero no saben exhortar porque no tienen conocimiento. ¿Ah? Dos hermanas platicando, es que esta hermana me hizo esto y me hizo el otro y me ofendió, hermana, ¿qué hago? Ya no le hables. Ora para que le vaya mal. Imagínate eso, hermano. Una vez ahí en la calle de Jesús Carranza, ahí en Tepito. Tiene años que no veo a este muchacho, pero tenía un conocido de una tienda ahí enfrente de donde vive una de mis tías. Le decíamos el Pato. Y de esas que fui, ya era yo cristiano. Me cruzo a comprar a la tienda del Pato y veo dos personas, una la conozco, de hecho la conozco. Y se estaban agarrando de los cabellos. Puras groserías, hija de... Pero agarrando. Entonces las estaban separando, entonces voltea una de ellas, a la que conozco, y me dice, pastor. Y yo le digo, hermana. Y estaba pero roja la hermana. De hecho, para mal o bien, ella era la que la tenía sometida. Pero en ese interludio, escucho que ella la tiene así, le dice, te estás metiendo con una hija de Dios, hija. Mía es la venganza, dice el Señor, hija. O sea, la verdad me dio, yo ni me metí que le den por andar citando mal la Biblia, pero bueno, no le dieron. No se le olvidó, dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Ya, se queda ahí. Y ya se llevan a la otra señora. Y dice, ay, qué pena, es que... Digo, yo una pregunta a todo esto, sí que estaba roja y es que se metió con una hija de Dios, pastor. Y dice la Biblia, mía es la venganza. Dice el Señor, digo, pues no fue la venganza del Señor, digo, fue la tuya. Ves nada más cabellos tirados, le digo todo. Digo, vergüenza debería darte, digo, te voy a dar un consejo. Número 1, no digas que eres cristiana porque lo que acabas de hacer demerita el cristianismo por tu culpa. Y número 2, lee la Biblia, estúdiala, porque lo que estás diciendo son puras tonterías. Estás aplicando la Biblia a tu manera. Pues hay personas así, que utilizan la Biblia hasta como para defender su ego, su enojo, su falta de madurez. Neta, me está haciendo brujería. Pero yo abrí el Salmo 91 y como leí el Salmo 91, esa mujer se va a morir. Ah, caray. Cuando la Biblia dice, ama a tu enemigo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es exhortar, hermano? Según la palabra. Fíjate que la palabra que utiliza aquí Pablo para decirle, ocúpate de la lectura número 2 de la exhortación, es la palabra paracaleo. ¿Qué es paracaleo? Fíjate nada más la connotación. Para los amantes del griego, la palabra paracleto, cuando Cristo dijo en Juan capítulo 14 y capítulo 16, dijo, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador.
La palabra consolador en griego es paracleto. Ahora, ¿qué era un paracleto? Un paracleto, si bien podemos describirlo, era un mentor, un entrenador, alguien que te guiaba, que te apoyaba. O sea, fíjate la palabra que está utilizando Pablo, paracaleo. No se refiere la palabra al Espíritu Santo, pero sí se refiere a una de las evidencias de tener al Espíritu Santo. Paracaleo, alguien que te enseña de la mano. Habla de una instrucción. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho un pasaje de la Biblia: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de la palabra instrucción. Fíjate siempre cómo la Biblia asocia un lenguaje expresivo, sobre todo en el hebreo. Instruye, la palabra hebrea, chanak. De ahí viene el término shaddai, shanak, shaddai. La palabra shaddai en el original, porque no sé quién dijo que shaddai era dar de pecho, es una tontería, hermano. Por escuchar videos enajenados, mucha gente cree eso. Pero shanak es el que forma, el que educa, el que transforma. Ese es el shaddai, hermano. Entonces, shanak, dar de comer en el paladar, habla de una formación, de una educación. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está dando una de las mejores virtudes, y te lo puedo yo aplicar a la vida cristiana. ¿Qué crees? Que cuando yo más broncas he tenido, he comprobado lo siguiente: si me ocupo en servir a Dios, se me pasa. Y número 2, Dios me ayuda. Fíjate cómo la Biblia dice: busca primeramente el reino de quién. ¿Cuántos realmente hacen eso? Por ejemplo, tienes una bronca económica. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos, ¿dónde? A los montes. Hay quien, en vez del monte de Dios, al monte de piedad. Te saca de la bronca 2 meses, están en huelga, y todos los que empeñaron, sabrá Dios para cuándo, hermano. O sea, en la vida práctica, la persona que está ocupada, enfocada en el reino, está haciendo algo por Dios. No solamente se sirve de Dios, porque hay 2 tipos de creyentes. Creyentes que nada más buscan a Dios para pedirle algo, nada más. Échame la mano, voy a abrir mi negocio, Señor. Ya no es católico, ya no se persina, ahora se avienta una orada rápida, tipo persinada. Abren ahí, van subiendo la cortina. Señor, 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 en el nombre de Jesús, que me vaya bien. Amén. Y ya. Nada de culto, nada de discipulado, nada de formación, nada de congresos, nada de servicio, porque nada más me sirvo de Dios. Hay otro tipo de personas que están ocupadas en Dios, en algo, porque mira, a veces nosotros podemos pensar que solamente las personas ocupadas en Dios son aquellas que están dentro del templo. Sí es verdad, pero también hay personas que yo te conozco como pastor, que están haciendo algo para beneficiar el templo, para beneficiar la iglesia, para que al rato tengamos unos buenos bautizos, etcétera. Tú no los ves, pero están haciendo algo por Dios. Callados, o lo están haciendo. Eso también es ocuparte, pero va de la mano. O sea, yo leo. Ahora, leer implícitamente es todo lo que tenga que ver con la escritura. ¿Por qué me congrego? Porque me vengo a alimentar de la palabra. Pero no solamente el sermón sirve para alimentarme toda la semana, la Biblia me alimenta todos los días. ¿O usted nada más come un día? Está como los cristianos, fíjate, aquí no lo hacemos todavía, pero como el espacio allá en Sauces es más pequeño, tenemos 2 cultos. Entonces, una vez le dije a una hermanita: hermana, te veo en la tarde, porque me tocó estar en la mañana. Le digo, te veo en la tarde. Dijo, pastor, pero yo ya vine ahorita, que me regreso. Porque nada más le dice así: te veo en la tarde, que me regreso. Le digo, ¿qué me dijiste? Y me dice, es que yo ya vine ahorita en la mañana. Le digo, te vas a hacer una pregunta. Sí, dígame, ¿cuántas veces comes al día? Digo, porque incluso viéndote no creo que 3.
5 mínimo, 6 te ha de aventar. Hasta un helado, un chocolate, una galleta, un pan. Ay, pastor. Digo, imagínate que Dios fuera como tú. Que nada más un día te diga, bueno, hoy te bendigo, hoy nada más te protejo. Porque hay personas que nada más se sirven de Dios, pero muy pocas están ocupadas en Dios. Paracaleo, exhortación. Fíjate, también vas a comprobar algo y te lo recomiendo. Esto no nada más es para los pastores. Qué bueno es cuando tú estés lleno de problemas, pero obviamente hablo de una persona que está enfocada en Dios. Porque el que estés enfocado en Dios no quiere decir que Dios te va a meter a una burbuja donde no vas a tener problemas. Sí vas a tener problemas, pero cuando estás enfocado en Dios, sabes que hay un Dios que es más grande que tus problemas y que el buscar primero a Dios te hace el bien y que poner en primer lugar el reino de Dios, todo es por añadidura. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. Pero fíjese, hermano, cuando tú estás lleno de broncas, te voy a decir, yo a veces me ha pasado, no muchas, no te voy a mentir, tampoco me voy a hacer pastor con miserable, pero me ha pasado. Una muy marcada. Amanecí, todavía gracias a Dios era soltero, siendo ya pastor, con 20 pesos en la bolsa. 20 pesos. Y me habla un brother. Hermano, pastor, quiero irlo a ver a su casa. Dije, ¿qué le voy a dar? ¿Cuánto vale la marucha? ¿Cómo la das, hija? 23. Hijos. Digo, 20, hermano. Y llega. ¿Cuál es la congoja? Pastor, estoy desesperadísimo. ¿Por qué, hermano? No tengo dinero. Ni nada queda. Y yo nada más me le quedo viendo y le digo, Digo, ¿y cómo te sientes? Mal. No está usted para saberlo, pero nada más me quedan 200 pesos en la bolsa. Y yo entre mí, no estás para saberlo. Yo traigo un 20. Nunca le dije. No me hice el duro. Gracias a Dios le dije, oye, me apliqué la de los sabios, ¿no? A veces. Hermano, ¿gustas algo? No, pastor, ya desayuné. ¿Seguro? Sí. Bueno, perfecto. Cuando el hermano se va, me queda ese sabor de boca, pero en vez de mal, me queda algo bueno. Digo, ¿cómo la palabra de Dios ayuda, aporta? Y con los 20 pesos, mira, andaba feliz. El punto no es tener problemas, el punto es en qué te ocupas. Cristo tenía sus problemas, pero se la pasaba aconsejando, sirviendo. Por eso nunca lo ves afligido, nunca lo ves quejándose, porque él sí hizo esa función para caleo, alguien que va, te da consejo. Es algo que hay que valorar, hermano. Una persona que se desveló contigo, por lo menos invirtió 2, 3 horas diciéndote, hermano, la palabra dice esto, hay que valorar. Porque esa persona está haciendo la función de un paracaleo. No te estaba hablando, no, es que mira, es esto, no, te está dando la palabra. Y cuando la palabra llega a tu casa, esa palabra hay que honrarla, porque la palabra no es la del hombre, la palabra es la que trae transformación y vida. Es la palabra de Dios. ¿Quién es el otro aplauso, hermano? Amén. Y vamos a terminar. Primero es la lectura, después es que la exhortación y después la enseñanza, palabra griega didaskali. Didaskali tiene 2 connotaciones. De ahí viene el término docente didáctica. 2 puntos. La enseñanza verbal. Número 2, la enseñanza testimonial. La enseñanza verbal, muchos por don, por conocimiento, por destreza, por carisma, la pueden dar sin problema. La enseñanza testimonial, no cualquiera.
¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Fíjate cómo lo enfoca. Regrésate al versículo último que estamos leyendo, 16. Ten cuidado de ti mismo, pero añade, y de la doctrina. Ah, caray. ¿Qué tiene que ver la doctrina conmigo mismo? Me encuentro una persona, ya tiene tiempo, se retenojó conmigo y se fue de la iglesia porque no la bauticé, porque vivía en unión libre. Quería bautizarse, pero no casarse. Quería bautizarse, pero no honrar a Dios. La quería fácil. Digo, no, hermana, no te voy a bautizar. Entonces me voy. Nadie te corre, y se fue. Pasa el tiempo. Un día en un fraccionamiento donde saqué a mi mujer, ahí conocí a Diego, al pastor, Nuevos Paseos. Ahorita ya no se ve muy nuevo, pero de ahí los conocí. Ahí vivía mi esposa y ahí vivía ellos. Y gracias a Dios de ahí se ha convertido gente que está en la iglesia y vea que ha dado fruto. Entonces me la encuentro ahí, la saludo y me dice, ¡ay, qué bueno que lo veo! ¿Qué pasó? Digo, ya no te vi, no. Dice, llegué a una iglesia donde no son elitistas. ¿A poco? Sí, dice ahí, el que llega lo bautiza. No le exige nada. Y yo le dije, ¿no sabes qué mal? En todas las áreas de la vida, llámale profesional, familiar, académica, moral, espiritual. Cuando no hay una formación de aprendizaje, de principios, de valores y de pasos a seguir, nunca habrá un orden en una persona. Hay cristianos mal formados, andan de iglesia en iglesia, murmurando, chismeando, faltando al culto, llegando tarde, haciendo cosas y se justifica, no es que mi familia, no es que esto, no es que el otro, no es que aquello, pastor. Te falta formación, esa es la realidad. Por eso te digo, tengo que examinarme yo mismo. Yo mismo. Hay un hermano que gracias a Dios se ha levantado bonito, ahí en Villas de la Laguna, bonito, está echándole ganas el brother. Algunos de aquí ya lo conocen. Entonces, antes él llegaba tarde, pero gracias a Dios se ha formado también, que usted ya es el que dirige el culto, y la verdad le echa ganas el brother, hermano. Como todo, va creciendo y va formando, pero la verdad me ha apoyado en varias áreas. Entonces antes llegaba él tarde y yo jugando, le aventaba la del católico, no jugando, lo persinaba. Y se reía. El domingo antepasado llegué como a las 10:45, porque me tocó ir para allá. Y voy llegando y me ve el hermano y me dice, permítame, pastor, porque la oración es a las 10, permítame. Y me persigna. No tiene idea cómo me impactó ese punto. Porque a veces también nosotros los pastores tenemos algunos detalles que tenemos que mejorar y formar, sobre todo que estamos predicando acá adelante o que estamos sirviendo, tenemos que dar ejemplo. Ese es el punto, ejemplo, porque no tenemos una formación total. Entonces, mi discípulo, mi oveja, el congregante que tengo en la iglesia, me da una lección y me está diciendo, fíjate, en juego, pero me está diciendo, pastor, lo que usted me está enseñando, no me lo está demostrando. No tengo ningún problema, fíjese, lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo a usted, porque yo también luego me falta algunos puntos de formación, pero no me justifico, hermano, de veras, no me justifico. Y no le dije, es que, ¿qué crees? Me agarró una diarrea. Le dije la verdad. Tienes razón. Y gracias.
te agradezco. Fíjate, te agradezco. No me justifico. Porque te lo repito, hay quien se sirve de Dios y se va a justificar. Como Adán. La mujer que me diste, ¿por qué llegaste tarde, hermano? La mujer se paró tarde. Ah, caray. ¿Se paró tarde para qué? ¿Para el trabajo? Porque para el trabajo sí va a llegar temprano. Porque ahí le pagan. Al varón ahí le pagan. Ahí va a llegar temprano. Ahí sí, aunque tenga broncas en la familia, la chamba es chamba. ¿Te das cuenta? Ahí sí, ahí yo no falto. Pero Cristo lo dijo, hermanos, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Entonces debemos de aprender a dar una enseñanza transmitida. Nos falta formación. Imagínate que vayas a una entrevista de trabajo, traigas tu celular y te está entrevistando la persona y de repente suena el celular y ni le digas, nada más te levantes. Bueno, a ver, y te vas. Vas a regresar con esa persona, te va a contratar. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir, hermano? Lléguele de aquí, usted es un maleducado. Está la predicación. La predicación. Te levantas. Fíjate lo que es no ocuparse en la enseñanza. Esto es enseñanza, Esto que te estoy dando ahorita es enseñanza. Está el pastor predicando, el hermano. Bueno, porque ni siquiera prudente, ese es el problema. Está la persona atrás bien metida y bueno, y lo sacas de onda, ¿no? Se oye más duro que el pastor. Imagínate, hermano. Formación. En eso debemos de ocuparnos. Ocúpate. Cuando una persona está adoctrinada, no tiene ningún problema en obedecer. Cuando una persona no está adoctrinada, se ofende. Ese es el común denominador. Ese es el común denominador. Hermana, su falda. La falda no da santidad, pastor. ¿Qué le falta? Doctrina. ¿Qué le falta? Doctrina. Hermano, usted está robándole al Señor. Ya el pastor nos está diciendo rateros. Anda sobre la lana. Doctrina. ¿Qué le falta? Doctrina. Por eso, iglesia, es importante. Ahorita va a volver, de una vez hago el comercial. Vamos a volver a dar la doctrina. Discipúlese, adoctrínese. Y no va a tener ningún problema en servir a Dios, en honrar a Dios, porque Él se merece lo mejor. Dale un aplauso, ponte de pie. Amén. Levante sus manos. Padre amado, gracias por tu palabra. Dale gracias a Dios por la palabra que ha recibido. Y eso es una persona adoctrinada, la que reconoce, la que dice, sí Señor, yo estoy mal. Sí Señor, tengo que crecer. Sí Señor, estoy mal. Pero hoy tu palabra ha hablado a mi vida, a mi corazón. Hoy tu palabra ha hablado a mi ser. Solo usted sabe qué tanto está ocupado en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Solo usted lo sabe. Pero cuando Dios habla a tu corazón, no es para minimizarte, es para estimularte al amor y a las buenas obras, dice la palabra. Dios amado,
Nosotros queremos ocuparnos. Hermano, tú has estado preocupado, preocupada por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por tu economía. Eso te ha tenido frustrado, triste, te ha tenido mal, te ha tenido al borde del colapso. Pero la palabra de Dios para tu vida es: ocúpate. Deja que Dios se encargue de tus problemas. Deja que Dios se encargue de tus asuntos. Hoy entrégale toda carga, toda angustia, toda preocupación. Dice Pedro: echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ocúpate en estas cosas, le dijo a Timoteo, y tu aprovechamiento será manifiesto a todos. Habla de un crecimiento. Si tú te ocupas en leer la Biblia, en amarla, en meditarla, en memorizarla, en invertir en ella, en aprenderla, en adoctrinarte, tú vas a tener un aprovechamiento en toda tu vida. Señor, perdónanos, porque malgastamos el tiempo en cosas triviales. Estamos enfocados en otras cosas. Estamos enfocados, Señor, en otras cosas que no te agradan. O a lo mejor no estamos pecando, pero estamos en otras cosas, Señor, que no edifican, que no nos hacen avanzar, que no traen provecho. Recuerda lo que dijo Pablo, hermano, en la palabra: todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿En qué estás ocupándote? Tu mente, tu corazón. ¿En qué estás prestando tu atención? ¿A qué le estás prestando tu atención, tu enfoque? Por eso hoy, descárgate en Dios. Dice la Biblia: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Señor, te entrego mi enfermedad, le puedes decir. Te entrego a mis hijos que están mal. Te entrego mi matrimonio, que no sé cómo cambiarlo. Te entrego mi economía, que no he podido levantarla. Te entrego mi vida. He estado enojado, enfocado en otras cosas, desesperado, angustiado. Recuerda lo que dijo Pablo: de cierto digo que estamos en apuros, mas no angustiados, derribados, pero no destruidos. Gracias, Señor. Pero también, hermano, yo te pregunto: ¿qué tanto estás comprometido con Dios? ¿De verdad Él es lo primero en tu vida? ¿De verdad está por encima de muchos factores? Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que sin decir nada están haciendo algo por Dios. Yo lo sé. Pero nunca hacer algo por Dios será lo suficiente. Escucha, no lo hacemos porque le paguemos. No se trata de eso, porque nunca lo podremos hacer. Lo hacemos por gratitud, por amor, por pasión. Y todo lo demás, el Señor lo añade: dinero, escuela, vestido, casa, comida, familia, todo. Solamente enfócate. Deja de estar ocupado en otras cosas y mejor ocúpate en lo que te va a traer provecho. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te honramos y exaltamos tu nombre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey, hermano. Gloria a Dios.